Bueno, ya lo instalé y demás y pudimos salir. Y lo pararon en la aduana también. Pararon en la aduana, tuvimos que pagar 20 euros. Bueno, es de esos momentos que son bonitos, ¿no? Porque además Max se ha criado en ruta. Llevamos justamente esta bitácora, son 4 años y 2 meses que llevamos viajando. Solo teníamos 3 bicis y al final me fui yo con los niños y Ana se pudo quedar descansando. Bueno, la fortaleza solo se puede entrar con barco, entonces nosotros entramos como por detrás, por una islita, ya lo veréis. El camino está muy chulo. Cruzamos en un barquito que pagamos 16 cunas los 4, que es menos de son 2 euros y poco. Y la verdad que es muy bonita la ciudad. Pero vamos, que una isla que está a 10 metros de la parte de dentro de tierra. O sea, está sí, la verdad que nos fue muy bien porque venían cruceros cada día, con lo cual el público era diferente y vendimos bien rayada. Es parte donde se rodó Juego de Tronos, todo esto, todo Croacia, Dubrovnik, Split, Šibenik, todo esto son parajes donde se rodó parte de Juego de Tronos. La verdad que yo estaba alucinando, decía, hola, pero si todos quietos, no nos movemos mucho, cada uno en su sitio. Primero Esteban estuvo arreglando la escotilla del baño, que nos entraba agua por arriba. Total, que le pidió a Félix Acaya, oye, nos lo dejas y tal, y eso, sí, ningún problema. Títulos a los cables de qué cosa era cada uno, ¿no? Si era la campana extractora, si era el refri, si eran las luces, si era lo que sea. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una nueva bitácora más, bitácora 214, eso quiere decir 214 semanas viajando por el mundo y hoy hemos pasado noche aquí, en este pedazo de paraje. Estamos en Croacia y hemos pasado noche y nos hemos despertado aquí, en una cala. Llegamos ayer que era de noche y una cala impresionante. Me he tomado el cafecito aquí viendo el amanecer, wow. Bien, porque hay una máquina ahí pegándole duro. Ah, sí, estamos en Stone. La segunda muralla más grande del mundo, más larga del mundo. Cierto. Sí, 5 kilómetros de muralla. Y bueno, desde aquí no se ve porque queda detrás de esta montaña. Y 30 torres que estaban protegiendo la ciudad de Stone. Suponemos que porque eran unas minas de sal en la época medieval, yo creo, tenía toda la pinta porque hay unas salinas y entonces como era el petróleo de aquella época, el oro, pues hicieron la muralla esta para salvaguardarla, para protegerla. Está chula. Y la verdad que llegamos ayer a Stone y no sabíamos ni qué íbamos a visitar, porque tenía ahí una chincheta en el Google Maps y bueno, aquí hay algo. Y llegamos y digo, ¡hola, qué pedazo de muralla! Claro, y yo la había visto y yo quería ir, pero no tenía ni idea de dónde estaba. Entonces fue súper guay ayer encontrarnos con la surprise. Y bueno, en estas 2 últimas semanas, después de la última bitácora, el pequeño susto que tuvimos ahí con el tema de la mancha de Ana en la espalda y demás, fuimos a un dermatólogo, ya lo habréis visto, y ya todo quedó bien y podemos continuar el camino tranquilos. También todas las cosas de la mobileta ya se han ido más o menos poniendo en su sitio, porque la verdad que las últimas 3 o 4 semanas tela marinera. Y ahora explicaremos unas cuantas cosas más, porque también hemos comprado un panel solar y lo he tenido que instalar. Todo esto es difícil cuando estás de ruta, ¿no? Al no tener un sitio, campamento base, hacerlo. Hemos convivido 2 días con el panel solar dentro de la autocaravana. La autocaravana es pequeña, hace 5 metros y medio, y con un panel solar que era más grande que nosotros, así. Y así de ancho, de ¿Nos ocupaba toda la cocina o nos ocupaba el pasillo? Entonces, estuvimos unos cuantos días más en Zadar, que ya nos lo conocimos como la palma de nuestra mano. Sí. Estuvimos 2 semanas esperando que llegase el regulador solar que se nos había fundido y lo pedimos a Amazon España y al final vino por China y tardó como 2 semanas, pero bueno, ya lo instalé y demás y pudimos salir. Y lo pararon en la aduana también. Pararon en la aduana, tuvimos que pagar 20 euros, bueno, pero al final llegó y lo instalamos bien y bueno, ya otra cosa menos que funciona porque el otro que teníamos era muy sencillo y también se fundió. Daba un error ahí rojo y no funcionaba, entonces, bueno, otra cosa hecha. Sí, últimamente las caravanas nos hemos dejado un poco dinerillo ahí, un cuanto dinerillo en diferentes cosas, reparaciones y demás. Bueno, lo importante es que vamos sacando el dinero para hacerlo, con lo cual... Bueno, en estos días también Max ha empezado a contar los números, que bueno, como sabéis, nosotros hacemos unschooling, entonces no seguimos ningún programa, ¿no? Y Max tiene 5 años, y bueno, y tampoco, como no tenía mucho interés, pues bueno, el 1, 2, 3 evidentemente, pero bueno, ahora ha empezado a contar y ya escribe nuestros nombres, ¿no? Y bueno...
y va haciendo cositas así. Es de esos momentos que son bonitos, ¿no? Porque además Max se ha criado en ruta. Llevamos justamente esta bitácora, son 4 años y 2 meses que llevamos viajando. Estamos a principios de noviembre. Tu casa tiene ruedas. Año y medio, claro. Año y medio no llegaba y claro, toda su vida ha estado en ruta, digamos. Son esos sitios que son bonitos. Luego fuimos al lago Vrana. Tú te quedaste allí porque íbamos ahí con las bicis y se había pinchado la bici. Ah, es verdad. Del accidente que tuvimos, se pinchó mi rueda. Y es verdad, íbamos a ir a visitar el lago y yo no pude ir porque mi rueda... Solo teníamos 3 bicis y al final me fui yo con los niños y Ana se pudo quedar descansando. Aquí todo el tema de agua, ya sea mar o lagos y tal, en Croacia es súper bonito, súper bonito. Y bueno, dimos una vuelta ahí con los niños. Está el día medio nublado, que si estuviese el día con sol, esta agua es completamente turquesa y cristalina. Ahí está un ferry de Jadrolínea, que es como la línea nacional de aquí de Croacia. Ah, sí, después de allí nos fuimos a Šibenik y visitamos la fortaleza de San Nicolás y nos dimos un bañito en el mar, ¿te acuerdas? Bueno, la fortaleza solo se puede entrar con barco, entonces nosotros entramos como por detrás, por una islita, ya lo veréis, que el camino está muy chulo y claro, y vas atrás de la fortaleza. Por delante, por donde está la puerta, hay agua. Solo hay agua. Entonces tienes que llegar con barca. Y entonces es como una pequeña isla que ahí llega, como una península, que llega con un caminito para atrás, pero por ahí no hay entrada. Pero estaba muy chulo, la verdad. La fortaleza ahí en medio de una pequeña isla, muy chulo. Y a la vuelta yo decía, es que el agua me llama, llama. Ana decía, es que el agua me llama. Que yo todavía no me había dado un baño en Croacia. Porque Ana es de esas que en verano encuentra el agua fría también, entonces... Bueno. Ahora en noviembre, principios de noviembre, bueno, final de octubre, principios de noviembre, y estaba fresquita, pero es de esas cosas que después de estar unos minutos dentro ya está bien, el agua está fría, pero cuando ya se te aclimata el cuerpo está rica. Y el cuerpo lo agradece porque te hace ahí bum, 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 bum. Estuvo chulo, nos hicimos un baño los 4 y recuerdo que llegó una familia con niños y nos miraban como iban todos con oleanorac, no sé qué, la familia croata, en el agua. Estos guiris. Yo creo que miraron la matrícula, a ver, españoles, es que tenían que ser españoles. Pero estuvo bien y al menos yo puedo decir que me he bañado en aguas croatas. Sí, ¿no? porque tenía la espinilla esa de que nos habíamos bañado nosotros, ahí más al norte. Hostia, es que yo no voy a probar el agua de Croacia y tal. Y vi el sol y dije, venga aquí. Y después de ahí nos hemos bañado como 2 o 3 veces más, ¿no? Al final. Sí, porque en Split... Sí. Bueno, pues después del bañito de Šibenik teníamos ganas de coger un ferry y bueno, cogimos uno para ir a la isla de Kraniak. Krapani. Pero es Krapani, porque la J se pronuncia ahí. Teníamos ganas de ir a una islita, porque aquí hay como, en Croacia hay como más de 1000 islas, unas muy grandes y otras más pequeñas, ¿no? Y entonces hay mucho turismo por las islas, y hay ferries, y hay pequeños barquitos, y de todo. Y solo habíamos ido a Kirk, que podíamos ir con el puente. Y ahora esto es una isla. Cruzamos en un barquito que pagamos 16 kunas los 4, que es menos de son 2 euros y poco. 2 euros. Claro, para hacer un trayecto como de aquí a donde está el barco. Ferry tenía unos horarios y dijimos, bueno, pues volvemos a las de las 7:30, pero nada, dimos la vuelta a toda la isla y al final fuimos a hacer tiempo a un bar a tomarnos un café porque íbamos a agarrar el de 2 veces antes del que queríamos. Sí. Pues ya estábamos, ¿no? Era muy chiquita, pensaba que tardaríamos más, la verdad. Porque... Y ahí también hay la peculiaridad que hacen artesanalmente esponjas de mar. También con las campers podemos aparcar en cualquier lado, cosa que hay carteles de no acampar, no campers y tal, sí, no pero motorhomes. Fuera de temporada es pero fuera de temporada son más laxos. No te dicen nada. No te dicen nada, pero ahí donde acampamos casi siempre hay carteles de que no se puede en todo el año, aquí tal, no sé qué, Mire, aquí no se podría. Vale, pues después nos fuimos a Trogir, muy bonito también, Trogir, la verdad, ahí nos dimos una ducha en la marina. Oh, que hemos descubierto que en las marinas hay duchas de agua caliente y ahí te puedes duchar guay. Que nosotros es lo que más apreciamos, ¿no? Una ducha caliente ahí tranquila y eso, que no tengamos que ir corriendo por el agua, claro, ir calentando el agua, sí, ir vaciando el agua sucia porque el depósito es chiquito. En la mobileta podemos hacerlo, pero se convierte en una tarea estresante. Lo podemos hacer, pero en invierno y demás, como que se nos complica un poco más y bueno, si nos podemos dar una ducha calentita en un sitio que solo tenemos que llevar la mochila y tal. Y que haya casi agua ilimitada caliente y podamos relajarnos ahí. Aún así hacemos un consumo responsable. Vosotros pensad, el otro día lo comentaba con unos viajeros, ¿no? La media de una ducha de un adulto normal es de 80 litros. En una casa. En una casa. 80 litros, una ducha. Nosotros tenemos un depósito de 80 litros. Nosotros nos duchamos los 4 y todavía nos queda agua para hacer un par de fregaplatos, o sea, de fregar los platos a mano, no tenemos lavavajillas, con 80 litros, ¿no? Con lo cual, viajar de esta manera también te abre mucho la conciencia del consumo del agua que hacemos, ¿no? Sí. Que en casa como que tú abres el grifo, sale y no le pones esa misma conciencia. El agua es barata en general y la gente no le da... Claro, y aquí al tener el agua limitada, pues es algo que también hemos aprendido
aprendido, ¿no? A usar, pues fregamos los platos en seco y solo lo abres el agua para enjuagarlos y cosas así que si no, no te das cuenta. Después de la ducha en la marina, al día siguiente fuimos a visitar Trogir, que es muy curioso porque es como una ciudad amurallada que está en medio de una isla, que pasas con un puente y la verdad que es muy bonita la ciudad. Pero vamos, que una isla que está a 10 metros de la parte de dentro de tierra, o sea, está aquí, vamos. Y está toda la isla, que es chiquita, toda edificada, toda edificios de murallas y tal. Yo acabo de entender cómo hicieron eso, porque es que no queda nada, está toda la islita. Bueno, es que aquí en Croacia les encanta hacer fortalezas de estas así. Fortalezas y edificaciones en las islas que están ahí al borde del mar, casi dentro. Después de Trogir nos fuimos a Split y vendimos artesanías el fin de semana en el paseo marítimo, la parte que no es peatonal. La verdad que nos fue muy bien porque venían cruceros cada día, con lo cual el público era diferente y vendimos bien, casi a todo era gente del crucero prácticamente. Y la verdad que Split nos acogió bien, súper bonita la ciudad, súper bonita. Es donde también hay una parte amurallada. Es parte donde se rodó Juego de Tronos, todo esto, todo Croacia, Dubrovnik, Split, Šibenik, todo esto son parajes donde se rodó parte de Juego de Tronos y otros están en España, o sea, entre España y Croacia se llevaron casi todo. Sí, que parece que seamos unos fans de Juegos de Tronos, porque sí, pero bueno, en el País Vasco estuvimos también en Zumaya, que era donde también se grabó y tal. En San Juan de Gaztelugatxe. Y en Split llegamos un viernes y me fui yo con los niños con las bicis a inspeccionar. Es nuestro modus operandi, ¿no? Llegamos el viernes y entonces vamos a explorar a ver dónde nos podemos poner a vender con la mobileta. En algún sitio así, que pase gente más o menos céntrico, que no molestemos, que no nos digan a la policía y todo eso. Entonces nos vamos con las bicis y por ahí. Y entonces encontramos un sitio ahí que era zona azul, pero que solo se pagaba el sábado por la mañana. Entonces me levanté a las 7 de la mañana y arranqué a mobileta y nos fuimos para allá. Bueno, a las 8 más o menos. Y entonces había zona azul para no aparcar porque era el centro y entonces había mucha gente pues saliendo por la noche un viernes y demás, ¿no? Y fuimos y a las 8 de la mañana encontramos aparcamiento, porque son aparcamientos también para coches, ¿no? Normales. Entonces en uno no cabemos, entonces tiene que haber como así un par. Y efectivamente tuvimos suerte y habían como 4 así libres y pude aparcar bien. Y aparcamos en una zona donde pasaban todos los turistas, así la gente paseando al lado del paseo y la verdad que nos recibieron muy bien. Después de vender el fin de semana... El domingo nos fuimos ya de allí porque era muy céntrico y por la noche pasaba mucha gente. Y se pagaba el parking. Y se pagaba el día siguiente, el lunes, ya a partir de las 7 de la mañana se pagaba, ¿no? Entonces nos fuimos a un lugar de estos de Park for Night y nos encontramos, para nuestra sorpresa, pues un grupito de viajeros. Conocimos a Adam, que es de Liverpool, y a Felix, que es de parte de la Costa Azul. Que viven y viajan, así como nosotros, ¿no? Y luego estábamos ahí hablando con ellos y llegaron Ángel y Esther, que Ángel también ha dejado todo y va en caravana. Hemos de decir que es la primera vez que compartimos, desde que hemos salido de Barcelona, hace 7 meses, desde abril. Casi 8, que compartimos con otros viajeros aquí en Europa. La primera vez, cuando en Latinoamérica, durante los 3 años que hemos estado, Ana lleva el diario Bitácora, hemos estado con más de 70 viajeros en 3 años. Casi cada semana era un festival y además hermandad, ¿no? Cuando te encontrabas y tal, pues hacías una fiesta, cada uno a lo mejor cocinaba lo que sea, cocinabas algo juntos, cenabas, sacabas unas sillas, compartías puntos de vista, explicabas. Pero aquí lo que nos encontramos mucho pues son así gente que tiene autocaravana, campers y demás, pero que no dejan de salir pues un fin de semana o una semana al año, lo que sea. Pero vamos, que en general la gente... no hay mucha interacción. No hay interacción, la gente se encierra mucho en su vehículo, como mucho hola y adiós y ya está, ¿no? Y esta es la primera vez en 7 mesacos y claro, Ana dijo, joder, estamos unos días aquí aprovechando porque claro, íbamos a irnos el miércoles. Y al final estuvimos hasta el viernes. Sí, entonces bueno, la primera noche habíamos quedado para cenar con Félix y con Adam, pero al final llegaron también después con la caravana Ángel y Esther y ahí comimos todos 8 personas en nuestra caravana, todos sentados a la mesa. Tenemos foto y vídeo que lo documenta. La verdad que yo estaba alucinando, decía, hola, pero si todos quietos, 8. No nos movemos mucho, cada uno en su sitio. La verdad que estuvo bien. Y al día siguiente, que hacía sol, Félix tenía un kayak para 2 personas inflable. Esto es del Decathlon, así, muy chulo. Muy chulo, y entonces yo le dije, Félix, es que, porque vimos delfines. Sí. Vimos delfines que pasaban por donde estábamos, porque estábamos en una playa, chicos, brutal. O sea, yo es la primera vez que veo que en una misma playa puedes ver el amanecer y la puesta de sol. Era mágico ese lugar, o sea, era una pasada porque vimos un amanecer, que Esteban compartió una foto y vimos muchas puestas de sol. Entonces era súper bonito, ¿no? En un mismo lugar
que por aquí te sale el sol y por ahí se pone, era muy bonito. Bueno, pues Félix nos explicó que había ido con el kayak con los delfines, entonces yo le dije, pues nos dejas. Primero Esteban estuvo arreglando la escotilla del baño, que nos entraba agua por arriba, la desmontó tal y cual, y ahora ha llovido mucho y podemos confirmar que ya no entra agua, o sea que pero eso ya la sellé, ya la sellé antes de salir, lo que pasa es que le puse una silicona normalita y es un fallo garrafal, porque las normalitas, las de casa, las de sanitarios y tal, si le da el sol y tal no duran. Y entonces hace un par de meses empezó a entrar un poquito de agua. En Chioggia, ya en Italia, estuve mirando, siliconeé unas partes y digo, no sé por dónde entra. Y al final, ahora cuando le saqué, digo, tiene que entrar por la escotilla mismo. Y cuando hice así, hacía choc, 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 choc. Y por ahí me engañaba, porque parecía que estuviese siliconado, pero se filtraba el agua. Y cuando hice así, se bajaba la silicona. Entonces compré una silicona buena, estas de piscinas y de campers y demás, que tiene una alta resistencia, y entonces le puse esa. Yo creo que ahora ya no. Ha llovido muchísimo, porque estos días ha llovido mucho, y la verdad que no entra. Cenamos juntos, cada uno se trajo lo suyo, pero estábamos ahí en una mesa, tocando la guitarra, cantando. La verdad que estuvo muy guay, un día muy chulo. Él estaba haciendo la escotilla y los niños empezaron a ir en el kayak con Ángel. Total, que le pidió a Félix el kayak, oye, nos lo dejas y tal, y eso, sí, ningún problema. Sí, claro. Nos lo hinchó y tal, y una pasada. Merci beaucoup, Félix. No habíamos ido nunca en un kayak así. Estaba guay, los niños guay. En el de plástico duro, este simple sí, pero en ese estaba muy chulo. Y al día siguiente nos despertamos, desayunamos, arreglamos todos y nos despedimos de todo el mundo y decimos, bueno, nos vamos o volvemos, porque teníamos un problema con la batería se nos había quedado muy baja, la batería de la casa rodante. No por el tema del regulador solar, y el panel también es de 80 vatios, era chiquito y no era viejo y no sabía bien qué cojones era pasaba. Lo que pasaba. Fuimos a ver si podíamos ir a algún sitio que testease la batería para ver si teníamos que comprar una. Yo medio convencido ya de que... Sí, Esteban decía, ya está. De que no cargaba bien y tal. Y la más barata, la más cutre, la más mala valía 200 euros. 200 euros. Y el hombre nos ofreció, oye, mira, yo para testearla tengo que cargarla. Sí, nos dijo, te la puedo testear, pero tienes que cargarla. Entonces la dejamos y estuvimos 24 horas. Volvimos allá y estuvimos con los frontales así, ¿sabes? Pero total, que y no pasa cenamos nada. En la caravana de los españoles, porque nosotros no teníamos luz. Por no tener luz. No teníamos luz ni agua, porque claro, la bomba es eléctrica. Al día siguiente fuimos a buscar la batería, estaba cargada, y el hombre, muy honesto, la verdad, porque habíamos ido a otro sitio y el tío de allá, súper estúpido, muy honesto, me dijo, mira, la batería está bien, yo la veo bien, le he hecho 3 o 4 diferentes tests y carga bien, mantiene la carga y todo el rollo. Y ambos, muy bien, porque la batería esa me costó 200 y pico euros, no me cobró nada, nos la dio y tal, y la pusimos. Y también fuimos a ver en otro sitio la bomba de agua, porque la bomba de agua pensaba que estaba comunicada, y tenía una curiosidad, porque le ponía el test de continuidad y me daba comunicada, pero digo, voy a buscar otra y le voy a hacer el test también ahí en la tienda, y resulta que una bomba nueva también pone que está comunicada, o sea que no sé cómo están hechas, pero se ve que eso es normal. Entonces yo creo que la bomba no acaba de funcionar bien, pero de momento no nos gastamos 100 euros que vale y nos ahorramos eso, y mientras tira. Hola, Nil. Hola, Nil, ¿quieres decir algo? ¿No? Hoy estoy pintando un montón. El otro día nos compramos unas libretas y ahora pinto un montón de dibujos. Luego pintaré ¿Este paisaje? ¿Pintarás Sí. este paisaje? Sí, Muy bien. Ayer pintaste las murallas, ¿verdad? sí. ¿Te está gustando Croacia? ¿Te gustó las murallas de ayer, que subimos tantos escalones? Sí, las murallas sí, pero muy cansado. ¿Qué te pasaba al final cuando bajábamos? Estaba muy cansado. ¿Y qué le pasaba a tus piernas? Me temblaban un montón. Como teníamos el cableado que venía en el cuadro, en el panel de control. El panel de control de la autocaravana, donde están los fusibles y todo eso, hay un amperímetro que no funciona, un diferencial que está bajado y aún así todo funciona. O sea, no sé cómo está, pero no funciona. Y yo lo he sacado varias veces y es un lío de cables ahí increíble. Y ya me harté y digo, ya está, eso lo tengo que cambiar. Y los corté todos, clac, los corté todos, y Ana dice, no, pero guárdalo, y hago a la basura. Total, que entonces son todos los cables cortados, al final no hay mucho misterio porque es positivo, negativo y tierra. Entonces fuimos testeando cada uno, puse el general de la batería cuando ya nos la dieron, ahí en la que teníamos corriente, fui probando uno por uno y le fuimos poniendo títulos a los cables de qué cosa era cada uno, ¿no? Si era la campana extractora, si era el refri, si eran las luces, si era lo que sea. Estamos haciendo una bitácora. La gente que nos sigue, ¿les quieres decir algo? Y ahí me lo curré porque le puse todo con fastons, con fusibles y tal, un lío de cables, pero le pusimos
título cada cable y ahora ya sé lo que es cada cosa y si falla algo pues salta el fusible y ya sé qué es lo que salta, ¿no? Cosa que antes no, era ahí como, no sé, 60 cables, no tienes la certeza de si falla algo, qué es lo que está fallando. Con lo cual, si algo falla, mucho más fácil. Sí, aquí tenemos un hombre que es muy práctico en todo. Es verdad. Bueno, y hasta Split, donde hicimos todo eso, estuvimos con los viajeros, siliconado de la etapa esa, fuimos en kayak, compartimos unos muy buenos momentos con esta familia viajera, ¿no? En general, todos esos viajeros. Si queréis apoyarnos, acordaros de suscribiros a nuestro canal. Nos dejamos en Split, ahora estamos al sur de Croacia, estamos a punto de llegar a Dubrovnik, que está al sur-sur, y en una semanita o así cruzamos a Montenegro ya. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, besitos, sed felices, si tenéis un sueño, adelante, a por ello. Bueno, bañaros. Y en Šibenik también nos bañamos. ¿Dónde? En Šibenik es donde estamos explicando ahora, ¿no? Bueno, no recuerdo dónde. Nos bañamos en 2 sitios en Šibenik, donde pasamos la noche y después donde el castillo. Ah, es verdad, pero yo no me bañé donde pasábamos la noche. Ese sitio era donde muy hicimos la otra bonito. bitácora, vamos. Ese sitio era muy bonito. Sí. Teníamos ganas de visitar una Campania. Sí, bueno, se escribe Krapanj. No pasa nada. A ver, hemos hecho parada técnica, no sé todavía para qué. Bueno. Ellos no saben qué es parada técnica, pues eso lo corto. Es verdad. Bueno, pues mira. La cuestión. Pues como que estamos torcidos un poco, ¿eh? Ya, bueno, pero está bien, sí. Bueno, pues con los residuos, ¿no? Al ver una caravana te das mucho más cuenta de los residuos que generas, ¿no? De cuando compras. No te enrolles, Ana. Vale, ya está. Bueno, solo quería crear un poco de conciencia, ¿no? Porque no cuesta nada cuando uno se está duchando apagar el grifo, se enjabona. Bueno, da igual, cada uno que se duche como quiera. Bueno. Dejamos un rato a Ana tranquila, normalmente, así todos ganamos, y yo me voy con los niños. ¿Qué quieres decir? ¿Que así todos ganamos? Bueno, digo por ti, vamos, ¿no? Sí, bueno, no está mal tener un poco de espacio. Pero sí estoy grabando ya. Estamos grabando, no me estaba enterando. Bueno, vamos a cambiar ahora, Ana aquí y yo aquí, porque se me estaba enganchando el brazo y ya no puedo más. Y bueno, al día siguiente nos levantamos, llenamos el agua. Estabas explicando lo de kayak. Ah, bueno, sí, bueno. Es verdad, y él estaba